Ya, entonces le logró salir ahí la Sí, comparación. pero me Ya. salen las tres gráficas. Ujú. Ya. Bien, ¿qué más? Entonces ahí ya, ahora se va a comentar un poco ya para esto de la descriptiva lo que son los cuantiles. Acá, calcular e interpretar el percentil 75 de las notas de, notas de química, por ejemplo. Sí, oye, aquí llega usted, aquí en esta parte y se siente la humedad. Cuando usted pasa aquí, Ya los percentiles en el R se calculan con la función quantile. Y aquí se necesitan dos argumentos. El primero es el vector de datos, que en este caso será las notas de química, que será clase química. Y luego el percentil, ¿no? En este caso 75% es 0,75. Entonces ahí está, el percentil 75 es 11,25. Entonces esto se interpreta como de la siguiente forma, ¿no? El 75% de los estudiantes obtuvieron una nota menor o igual a 11,25, ¿no? Y de esa forma se interpreta el percentil 75. Listo, profe. Bien, entonces ahí en estadística descriptiva siempre pues se pregunta por eh, medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, las medidas de posición, las medidas de asimetría. Entonces eso es lo que se ha trabajado, ¿no? Y usted puede ver ahí la utilidad del R porque permite programar eh, todas las funciones, ¿no? Hacer los cálculos y ver cómo se realizan esos cálculos. Ya. A ver, veamos por aquí un poco de estadística inferencial, básicamente lo que se conoce como muestreo. Ya. A ver, ahí se observa la presentación. Sí, señor, sí se observa. Ya. Entonces, a ver, veamos un poco de estadística inferencial. A ver, se llama estadística inferencial o inferencia estadística a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones o generalizaciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una población, de una muestra, perdón, de una muestra de la población. Entonces, en la estadística descriptiva se comentaba las características de los datos, pero aquí en estadística inferencial ya lo que se hace son generalizaciones o se busca tendencias a partir de la muestra, de manera que se puedan hacer proyecciones y comparaciones. Entonces, la estadística inferencial emplea usualmente mecanismos que le permiten llevar a cabo dichas deducciones, tales como pruebas de estimación puntual o de intervalos de confianza, pruebas de hipótesis,
También son útiles los análisis de correlación y regresión, series cronológicas, un análisis de varianza, entre otros. Entonces, todo lo que está aquí son los temas pues, que realiza la estadística inferencial, ¿no? Entonces, para esta clase vamos a ir avanzando lo que se conoce el tema de muestreo. Entonces, aquí tenemos el muestreo. Bueno, una pregunta que muchas personas o muchas investigaciones se hacen son dos cosas, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a colocar aquí, ¿no? El muestreo. Eh, el muestreo responde a dos preguntas muy básicas y muy importantes. Entonces, una primera pregunta que responde el muestreo es ¿cuántos elementos compondrán la muestra? Y la segunda es ¿quiénes o qué elementos compondrán dicha muestra? Entonces, el muestreo estadístico va a responder estas dos cuestiones. ¿Cuántos elementos compondrán la muestra y qué elementos compondrán dicha muestra? Por ejemplo, ¿no? A ver, aquí ya tenemos que aplicar estas fórmulas dependiendo de qué es lo que se desea analizar. Si se desea analizar una variable cuantitativa, lo que se tiene que estimar o generalizar es la media. Y para eso se va a utilizar esta información, esta fórmula, ¿no? El tamaño de muestra para la media, para estimar la media será el valor del cuantil Z por la varianza de la población entre el error, ¿no? Si la variable es cualitativa, se deseará estimar una proporción. Entonces se hace un muestreo para la proporción. Entonces se calculará el valor de Z multiplicado por la proporción por uno menos la proporción entre el error al cuadrado. Entonces los componentes en ambas fórmulas son casi similares, ¿no? Tiene un componente de Z y tiene un componente del error. En ambos tienen esos dos elementos, ¿no? El Z y el error. Lo único que va a cambiar es el otro componente, ¿no? Si es la media, aquí se debe tener la información de la varianza. Y si es una cualitativa, para calcular la proporción, para estimar la proporción, hay que tener las proporciones poblacionales o muestrales. Ahora, si se conoce el tamaño de la población, es decir, el n mayúscula, hay que aplicar la siguiente corrección, ¿no? La muestra final es igual a n calculado aquí entre 1 más m sobre n mayúscula. Bien, ahí se entiende estos conceptos de muestreo, estas fórmulas. Sí, profe. Ya, entonces a ver, vamos a programarlo, ¿ya? A ver, aquí un concepto también que es muy importante tenerlo en cuenta es esto del uno menos alfa. ¿Qué significa uno menos alfa medios? Ya, acá vamos a hacer un comentario. Bueno, el uno menos alfa va a ser el nivel de confianza. Entonces, en cualquier estimación,
le van a hablar de un nivel de confianza, ¿no? Los resultados tienen una confianza del 95% o del 90%. Ya, entonces, ese nivel de confianza es uno menos alfa. Pero aquí en la fórmula, puesto que se utiliza lo que se conoce como la distribución normal, la distribución normal es bilateral, entonces se emplea uno menos alfa medios. Entonces, una vez que se calcula el alfa, ya se puede calcular el alfa medios, el uno menos alfa medios. Bueno, esa es la única observación. A ver, vamos por aquí. Ahí se observa el archivo, el RStudio. Sí, señor. Sí se observa, profe. Ya, entonces, a ver. Se va a colocar por aquí la fórmula, ya se va a programar, ¿ya? A ver, Ujú. vamos a colocar aquí la función n-media, que va a calcular la función para la media muestral, el tamaño de población. Y entonces, para calcular el tamaño de muestra, para estimar la media poblacional, se va a usar la función aquí. Bien, entonces, como se conoce, los programas en R, cuando se utiliza con function, se debe colocar los argumentos que se va a requerir. Entonces, ahí de acuerdo a la fórmula, a ver, de acuerdo a la fórmula, ahí se puede observar que tiene tres componentes, ¿no? El valor de la varianza, el valor del error y el valor de la confianza. Entonces se necesitan tres componentes para hacer para poder hacer la fórmula, pues, ¿no? A ver, por aquí creo que se debe observar. Ya. Entonces, el primero, vamos a ponerlo confianza, ¿ya? O nconf, si no, una vez le agrega pues los nombres, ¿no? Las variables. Nconf va a necesitar la varianza y va a necesitar un error. Entonces ahí tiene tres componentes, ¿no es cierto? La fórmula. Ujú. Ahora, si hay, como dice por acá, si se conoce el tamaño de la población, se debería tener el valor de n mayúsculo. Entonces, eh, aquí también, si n no se tiene, se puede fijar n un valor muy, muy grande, de manera que cuando se hace la corrección, cuando n es muy grande, no sufre ningún cambio la fórmula. ¿Ya? Ya, entonces, a ver. Como le había comentado, ¿no? El alfa es uno menos alfa es el nivel de confianza. Entonces, alfa será uno menos el nivel de confianza. El cuantil z es uno menos alfa medios. Entonces, el valor de z va a ser, bueno, se utiliza esta función, ¿no? QNOR, y aquí simplemente coloca el QZ. Entonces, este es el valor del cuantil z. Ya luego, ahora sí, ¿no? Ahora sí es directo, ¿no? El tamaño de muestra, n va a ser igual a z al cuadrado por
la varianza entre el error al cuadrado. Ese es el valor de n. Ahora, el n final es igual a n entre el n, perdón, n entre uno más n minúscula entre n mayúscula. Entonces tenemos que indicarle que retorne el n final. Ay, ay, acá hay una nota, ¿no? En estos cálculos el redondeo se realiza por exceso. Por exceso. Ajá. Y en R por exceso, si no me equivoco, es sailing. A ver, vamos a ver. Profe, ¿cómo así por exceso me puede explicar? O sea, cuando son valores muy grandes o aplica para cualquier. Ah, ya, redondeo por exceso es así. Mire. Por ejemplo, si el resultado sale 31.5, se tiene que redondear a 32. Ah, ok, ok. Por Ajá, decimal. Ah, ok. exacto. O sea, no debe haber decimales. Si es 31.1, el redondeo Ajá. por exceso también es 32. O sea, O sea, todo va siempre lo va a pasar a la misma, a la siguiente a la siguiente unidad, exacto. Ah, ok, ok, Ese profe. es el redondeo por exceso. Ya, en R el redondeo por exceso es sailing, la función sailing. Entonces acá le vamos a colocar sailing o ceiling, ¿de acuerdo? A ver, vaya copiando los datos y se va a escribir el siguiente caso. Mm. Ya usted ejecutó todo, profe. Aún no he ejecutado la función todavía. Ah, listo, Sí. listo, Sí, profe. voy a escribir un caso para aplicar la forma. Ya, a ver ahí, ¿me escucha?
A ver, ¿me escucha ahí? ¿Se me logra escuchar ahí? Sí, profe, se le escucha perfectamente. Ya, entonces, a ver, ahí ejecuto la función, no hay ningún error. A ver, el caso dice, se desea estimar el tamaño de muestra del gasto promedio en comida, sabiendo que la varianza de consumo es $500, con un error de $50 y un nivel de confianza del 90%. Bien, entonces vamos a ingresar los datos a, a la función. A ver, el primer argumento es nivel de confianza. A ver, el nivel de confianza es del 90%, entonces simplemente se coloca 0,9, coma. El segundo argumento es la varianza. De acuerdo aquí, dice que la varianza es de $500. Ya está. Y el error es de $50. Entonces sería 50. Como no dan el tamaño de la población, entonces no ejecutamos nada, ¿no? El valor prefijado para n va a ser este valor bien grande. Así que no va a influir en nada. Entonces ahí está n media. Uy, me sale 1. Vamos a ver. Parece que el error debe ser más pequeño. A ver, si lo colocamos 5. ¿A usted le sale uno, profe? Sí. ¿Será que cometí un O error? la No. varianza es mucha de repente, ¿eh? Profe, pero a mí me sale error. Error. Sí, coloqué lo mismo que usted. A ver. A ver. Error en la función de izquierda a derecha. A ver. No hay un argumento de operador binario. A ver. Comparta su pantalla, a ver. No, 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 profe. Espera un momento. 0,9. No. Ya le comparto pantalla. A ver. Mire, profe. Aquí había una coma, pues ya la corregí. Porque ahí es un punto. Cuando le doy en correr, me aparece. Ah, ya. En la línea 96, que es QZ, Ujú. este, ahí está colocando A menos alfa medios y es 1 menos alfa medios. Ok. Voy a ejecutar la. Listo, profe. Ya. A ver, entonces. A ver, vamos a verificar por acá. A ver, parece que la varianza es mucho. Ahora vamos a poner un nivel de confianza del 95%, ¿ya? Una varianza de $50 y un error de $3. A ver, vamos a colocar. Vamos a cambiar. Bueno, como es tiene la función, ya se puede programar, ¿no? Y lo ejecutamos. A ver, voy a indicar aquí que nos bote el N y el NF, ¿ya? A ver, vamos a colocar aquí en return. Vamos a colocar C, que nos bote el N y el N modificado. De repente está añadiendo algún valor. No, es el mismo, como usted puede ver. Un momento. Y está operando bien. Acá, a ver, este es sailing. A ver.
A ver, el sailing quiero que opere a los dos datos. Sí, no hay ningún cambio. Lo único que usted cambió fue esa parte, ¿verdad? Profe? En su Sí, chart. ajá. Sí, acá el sailing quiero que afecte a los dos porque tiene que estar en redondeo por exceso. Entonces, estoy colocando return, abro paréntesis, sailing, abro paréntesis, C, eh, y ahí coloco no, Ok. el N y el NF, que son los datos que se han calculado. Y vuelve a correr la función en la Sí, línea 16. 86, ajá. Y Un lo momento. pongo para acá y me sale 22, ¿no? Y ejecuta la de la línea 98 después. Me sale 16, 16. A usted le sale 22, pero a mí me sale 16. Qué raro. ¿Sí? Ah, ya. Ya creo saber. Okay. Como usted cambió el nivel de confianza. Ah, ok. Claro, cuando el nivel de confianza es mayor, se va a requerir un mayor tamaño de muestra. Por ejemplo, ¿no? Si le pedimos ahora 99%, a ver si le colocamos al 99%, si se Ya coloca al tiene ok, algo 30 más cerrado. 37, entonces note Mm, que mientras más es el nivel de confianza, se necesita más tamaño de muestra. ujú. Igual con la varianza. Si hay más varianza, por ejemplo, si la varianza hubiera sido de 500, se necesita incrementar más el tamaño de muestra. Claro. Y si el error es menor, o sea, por ejemplo, a $1, entonces también, ¿no? A ver, si el error es menor, se reduce, pues, ¿no? La operación. 196. Sí, es que de hecho este nivel de 99% es muy, ya es algo muy cerrado, es muy complicado aplicarlo a los datos. Exacto, así es. Entonces, si quiere reducir más el error, se va a necesitar más muestra también. Muestras, sí. Exacto. Entonces, de esta manera se responde a la pregunta claro, cuánto es el tamaño de muestra, ¿no? A cuánto se debe encuestar o se debe analizar, ¿no? Ujú. Ya, ahora se va a realizar lo mismo, pero con la otra función. Aquí la muestreo para la población, para la proporción, perdón. Calcular el tamaño de muestra para estimar la proporción. Entonces, Calcular el tamaño de muestra para estimar. ya, a ver, aquí hacemos nFunction. Bueno, igualito, ¿no? Se va a necesitar los mismos argumentos, solo que en vez de la varianza, se necesita la proporción, un valor de P. De ahí el nivel de alfa, el cuantil Z es lo mismo. Bueno, casi todo es lo mismo, ¿no? Solo que en vez de varianza, se debe colocar la letra P. P y uno menos P. ¿Va a cambiar eso arriba, profe? Sí, ajá, acá. Mire, a ver, nprop, a ver, nconf es el mismo argumento. En vez de varianza, se coloca P, error es el mismo argumento y N también el mismo argumento. El valor de alfa se calcula igual, el QZ igual, el Z igual. Aquí en la fórmula, en vez de varianza, se va a colocar, como está aquí, P por 1 menos P. Sería P por 1, entre paréntesis, 1 menos P.
Y eso es lo Ok, único que va a cambiar en la función. déjeme colocar esto para no Ya. perder mi C. 1 menos C. Y ya, es lo único que cambia. Y ya vuelve a ejecutar la línea 105, ¿cierto? Claro, ahí se ejecuta la línea 105. A ver, salió un error por aquí. A ver, voy a ejecutarla nuevamente. Y ahí está. Ya, a ver. Dice el siguiente caso, a ver, se desea conocer el tamaño de muestra para estimar la proporción de clientes satisfechos por el servicio de agua a un 97% de confianza y un error del 10%. Además, se conoce que el año anterior el 25% de clientes estuvo satisfecho por dicho servicio. Bien, entonces vamos a utilizar la función nprop. Ahí está. El primer argumento es el nivel de confianza, 97%, entonces será 0.97. El P es la proporción conocida sobre el estudio. En este caso dice que el 25% de clientes estuvo satisfecho por dicho servicio, entonces será 0.25. Y por último era el error. El error es del 10%, o sea, 0.1. Como no se conoce n, no le agregamos nada, ¿no? Entonces ahí ejecutamos y resulta, bueno, que debemos encuestar a 89 personas. Sí. A ver, ¿qué tal si le agregamos que la población es, por ejemplo, de 5.000? Ahí, ¿no? Entonces se le agrega un último argumento. A ver, vamos a poner sabiendo que n, ejemplo, ¿no? Viven 5.000 habitantes. Ahí está, ¿no? Entonces usted puede notar cómo el n inicial cambia cuando se conoce este valor del tamaño de la población. ¿Cuánto le dio, profe? 89, 87. Sí, perdón. Listo, profe.
Muy bien, a ver, ahí se comprende entonces. Sí, pero pues, sí se comprende. Ya. Entonces, bueno, esta es la parte de muestreo, ¿ya? Se ha realizado tanto para una variable cuantitativa y una variable cualitativa, ¿ya? Entonces, vamos a dejar la sesión por ahora aquí. Ya vamos a tener unos minutos antes. Y bueno, ya el día de mañana se estarían haciendo lo que se conoce gráficos estadísticos. Bueno, profe.